Dios les bendiga. Estamos en estas tardes de restauración con un tema especial, con un tema importante para ti, un tema importante para mí es el anhelar los milagros de Dios. Y el anhelar tu milagro. Nos vamos a centrar en que tú anheles tu mayor milagro. Y para eso vamos a hablar un poquito de Isaías. Isaías en su corazón deseaba con ansias alguna vindicación visible, genuina y espectacular del Dios verdadero. Porque Isaías se está moviendo en un contexto donde la situación de Israel en ese tiempo era un Israel demasiado rebelde. Un Israel que no quería escuchar a los profetas, no quería escuchar la palabra. Pero Dios levantó a un Isaías y había una oración ferviente en Isaías. Isaías decía: oh Señor, si desgarraras los cielos y descendieras ante tu presencia, temblarían los montes como cuando el matorral es abrasado por el fuego, o como cuando el fuego hace hervir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, de modo que las naciones se estremezcan ante tu presencia. Y nos encontramos con un Isaías que anhelaba, porque yo presumo que Isaías imaginaba el tiempo de Moisés, el tiempo de Abraham. Él imaginaba las maravillas, ¿verdad?, que había hecho el Señor cuando abrió el mar en rojo, cuando la nube de fuego acompañaba precisamente al pueblo de Israel. Y él estaba pasando una situación en la que veía que las naciones, el mismo Israel, estaba en una desobediencia continua con Dios, y él quería ver él quería ver los milagros, él quería ver lo imposible, él quería ver actuar un Dios para lograr así convencer a muchos de los que no creen que pudieran creer. Pero la oración de Isaías, pidiendo una nueva demostración del poder de Dios, nunca fue contestada. Isaías nunca vio este tipo de demostraciones públicas y espectaculares. La manera de Dios no es la nuestra, y es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando anhelamos un milagro, porque queremos ver los milagros y la gente está corriendo aún detrás de un milagro. La gente hay una necesidad en las personas, pero no es la necesidad de buscar a Dios por encontrar la esencia de Dios, sino que la necesidad es que Dios le haga un milagrito. Y nosotros nos encontramos muchos textos bíblicos en la palabra del Señor donde Dios le hizo milagros a muchos, pero luego esos mismos los traicionaron, esos mismos no fueron tan impactados aún con ese milagro, porque después lo vendieron, porque los leprosos se fueron y solo uno se devolvió a dar gracias. O sea, Jesús cuando caminó, dio manifestaciones de milagros. Dios en el Antiguo Testamento mostraba su poder y su gloria, pero hay que entender que es a la manera de Dios y no a la manera de nosotros, porque a veces queremos condicionar a Dios para que haga milagros, para que satisfagan nuestros propios anhelos o deseos de índole personal, pero no es esa la manera. La manera tiene que ser que Dios sea el que obre conforme a su perfecta voluntad en nuestras vidas y que Él haga el mayor milagro. ¿Y sabes cuál es el mayor milagro que debemos anhelar? Pues ya vamos a ver cuál es ese mayor milagro que debemos anhelar. Veamos lo que dice Hechos capítulo 1 y 6. Leemos cómo los discípulos confrontaron al Señor con esta pregunta urgente: Señor, ¿restituirá el reino a Israel en este tiempo? La respuesta de nuestro Señor resuena todavía hasta ahora. Él les respondió: a vosotros no os toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad. ¡Wow! Y me maravilla cómo el Señor tenía tanta sabiduría, porque muchos estaban ahí detrás del Señor para mirar que les dijera, que les adivinara, que les dijera cuándo iba a ser, que se revelara, que mostrara. Pero el Señor Jesucristo, ¿verdad?,
que representaba al Padre, que traía la voz del Padre, que conocía al Padre porque era su hijo único en ese momento. Pero él le dijo: no les compete a ustedes, tranquilos, esa no es obra de ustedes, es obra de Dios. Entonces, cuando entendemos que Dios hace como Él quiere porque Él es un Dios soberano, el Dios todopoderoso, vamos a aprender a entender cuáles son los milagros que tenemos que anhelar y cuál es el mayor milagro que ya está implícito en nuestras vidas. Su tarea, la tarea de esos discípulos, era simplemente la de obedecer las instrucciones inmediatas de la Gran Comisión, pero tuvieron que dejar la cronología, el plan del programa, la introducción del reino y la vindicación pública del Dios vivo. Es decir, ellos tenían que entender el propósito por el cual Jesucristo había venido a la tierra. Dios hizo los milagros no para demostrar que Él era el Hijo de Dios. Miren, aquí estoy yo, hago milagros, soy el Hijo de Dios, venga, sígame, porque ese no fue el propósito de Jesús venir a la tierra. El propósito y la razón de ser para que Jesús viniera era para salvarnos de nuestros pecados, para hacer el mayor milagro, porque el mayor milagro que debes anhelar tú en tu corazón, si no lo has recibido, si anhelas que Dios haga algo con mi vida, el mayor milagro es la salvación y la vida eterna. Y fue por eso que se estrellaron tantas veces aún sus discípulos, porque no entendían, porque estamos andando con el Maestro, con el Hijo de Dios, y ellos vieron milagros porque Jesús hizo milagros. Pero ¿sabe por qué Jesús hizo milagros? Porque Jesús es un Jesús de amor, porque su misericordia dio que su poder se activara, pero la razón de Él no fue venir a hacer milagros, fue venir a hacer el mayor milagro, y el mayor milagro que debemos anhelar es la salvación y la vida eterna. ¿Y sabe por qué? Porque lo encontramos en el Antiguo Testamento, encontramos a Jesús en el Nuevo Testamento, pero los milagros de Jesús tenían un propósito definido, y ese propósito era ayudar a la gente enferma, a que la gente se sintiera mejor, porque muchos, recordemos, Jesús les dijo, los sanó, y les dijo: vete y no peques más. O sea, no era tan importante el milagro, sino la esencia del milagro, que era: sálvate, ese es tu mayor milagro. Recuerdo que este año, iniciando año, una persona solicitó una liberación de índole personal y acudimos allí con todo el equipo a liberarlo, y cuando estábamos liberándolo, Dios habló fuerte a su corazón y le dijo que él de pronto estaba muy pendiente, había ido a que lo liberaran para tener salud, y Dios puede hacer un milagro de salud, pero que el mayor milagro en su vida era que pudiera perdonar, que pudiera sanar su corazón, que pudiera liberarse de todas sus maldiciones generacionales, las maldiciones que le habían proferido, las maldiciones adquiridas, porque el estuche era lo de menos, lo más importante era su alma. Y esta persona fue tan tocada por Dios, fue libre, fue sano, que después daba testimonio y decía: yo tenía muy malos pensamientos, pero ahora ya me ha cambiado mi pensamiento porque ahora siento la paz. Antes no tenía paz, ahora tengo paz. Y podemos saber que un tiempo después, unos días después, que fue a los 3-4 días, murió en la paz del Señor. ¿Y usted qué cree? ¿Que él encontró el milagro? Cualquiera hubiera podido decir: no sirvió que haya ido a la liberación porque no está vivo. Pero recibió el más grande milagro, fue la salvación y la vida eterna. Ese es el mayor milagro que podemos nosotros anhelar de parte del Señor. Todo lo demás que anhelemos es una añadidura, es una consecuencia de nuestra obediencia. El Señor Jesús destruyó completamente todos los cargos en contra del que era un falso profeta por 2 cosas. Primero, para que hablara según las Escrituras en completa armonía con la revelación. Es decir, Jesucristo vino a que hubiera una coherencia precisamente en el que habla del Señor, porque hay muchas personas
que están prometiendo milagros de Dios. Venga, venga que de aquí tiene el milagro, venga que aquí le hacemos el milagro, venga que aquí ya Dios le hace el milagro de la casa, del perro, del marido, del gato, y andan detrás corriendo. La gente anda detrás de lo que le puede llegar, anda detrás de un milagro. Pero cuando Jesús enseñaba que la esencia era cómo queremos vivir, porque el mayor milagro es vivir basado en la obediencia a Cristo Jesús, la obediencia a la palabra, la obediencia. Las señales acompañan la revelación. ¿Sabes cuándo ves el mayor milagro? El mayor milagro es cuando podemos respirar y saber que tenemos a Cristo y que hoy pasa un día y estamos todavía con Él y no nos hemos alejado y no nos han contaminado y no nos han sacado, ¿verdad?, del propósito de Dios, porque muchos ya operó en ellos, ya se descarriaron, ya se salieron del propósito de Dios, ya están creyendo que están buscando a Dios, pero están totalmente desenfocados de Dios. O sea que es un milagro permanecer en la doctrina, es un milagro que debemos anhelar, permanecer en el Señor, recibir la salvación y la vida eterna, anhelar siempre obedecer a Dios, porque el que obedezca a Dios viene como consecuencia de que la palabra de Dios haya venido en revelación a tu vida. ¿Por qué? Porque la fe se aviva y Dios quiere que tengas una fe viva para ver el mayor milagro, tu vida misma, tu familia, tu hogar, todo tu entorno, lo que Dios te permite hacer. Ya es un milagro porque ya es la voluntad de Dios revelada a través de su palabra y en tu vida. Y lo mejor que le puede pasar a uno, el mayor milagro es uno vivir la palabra de Dios, es caminar en la palabra de Dios, es gozarse la palabra de Dios y ser testimonio vivo de la palabra del Señor. Y el resultado va a ser de bendición. Por eso, en este tiempo, anhela ese milagro, anhela ese mayor milagro, es caminar con el Señor, darle el primer lugar a Jesús en tu vida y ser un testimonio vivo de su gracia y de su poder. Estamos en tiempos de restauración. Dios les bendiga.